Hola, bienvenido y bienvenida a este video en donde abordaremos el tema del lenguaje algebraico. Este tema es muy necesario para el tema principal que estamos estudiando, que son las desigualdades. Así que vamos a comenzar repasando qué es el lenguaje algebraico. Bien, ¿en qué consiste el lenguaje algebraico? Esto consiste en traducir lo que estamos hablando, lo que estamos comunicando en el lenguaje natural a términos algebraicos. Cuando trabajamos con las matemáticas, es necesario utilizar un lenguaje más exacto que podamos representar mediante ecuaciones, mediante expresiones algebraicas, para que esta expresión nos sirva para resolver un problema. Entonces, en el lenguaje algebraico lo que vamos a ver es cómo traducir el lenguaje natural a términos algebraicos o a expresiones algebraicas que son más precisas. Bien, tenemos aquí un ejemplo de una expresión algebraica. Esto que tenemos aquí es un término algebraico y vemos las partes que lo constituyen. Tenemos del lado izquierdo, aquí en color azul, está representado el signo. Cuando hay una expresión de este tipo y no hay signo escrito, se entiende que el signo es positivo. En este ejemplo, tenemos que el signo es negativo. El número 12, que está aquí en color verde, representa al coeficiente. Se entiende que este número está multiplicando a la letra que tenemos en color rojo. Recuerda, cuando no hay ningún signo entre el número y la letra, entonces la operación que entendemos es una multiplicación. Ahora, en un término algebraico, la letra que tenemos aquí recibe el nombre de base, también se le llama variable, o bien cuando trabajamos con ecuaciones, también se le da el nombre de incógnita. Y aquí arriba de esta letra tenemos al exponente. Recuerda que el exponente nos indica cuántas veces se multiplica la base por sí misma. Así que en este caso, x al cubo significa que estamos multiplicando x por x por x. Bien, otra situación importante que debemos de recordar es que en el lenguaje algebraico, en esta rama de las matemáticas que conocemos como álgebra, vamos a utilizar letras para representar a cantidades que no conocemos. Esto es a lo que comúnmente llamamos incógnitas, ¿sale? Entonces, siempre en el álgebra, si tenemos una cantidad que no conocemos, vamos a utilizar una letra para representarla. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de cómo traducir el lenguaje natural a un lenguaje algebraico. Entonces, si tenemos un número cualquiera, vamos a utilizar pues una letra cualquiera, la que sea. Podemos utilizar, por ejemplo, la letra X. Bien, o bien, inclusive podríamos utilizar la letra Z o cualquier otra letra para representar a un número cualquiera. Bien, Y, estas son las letras más comunes que utilizamos cuando trabajamos con expresiones algebraicas. Un número cualquiera, X, puede ser Z o puede ser Y. Cualquiera de esas representaciones es lo mismo. Bien, continuamos con más ejemplos que implican el uso del lenguaje algebraico. Si me piden el doble de un número, significa que tenemos a un número que no conocemos, por ejemplo, x multiplicado por 2. Eso significa el doble de un número. Si ahora me dice la mitad de un número, la mitad significa que a ese número que no conozco lo voy a dividir entre 2. Por ejemplo, ahora podemos usar la letra y dividida entre 2 para representar a la mitad de un número.
O bien, también lo podemos escribir así, como un medio de y sobre 2 o un medio de y es lo mismo. El cuadrado de un número. Cuando describimos algo así, el cuadrado de un número, estamos hablando de un exponente. Entonces, tenemos al número desconocido x y este número va elevado al cuadrado. Tiene como exponente 2. Recuerda que x al cuadrado significa x por x. La suma de dos números. Podemos representarla así, como x más y. También es necesario considerar que a veces hay varias formas de decir lo mismo. Por ejemplo, la suma de dos números x más y es lo mismo que decir un número aumentado en otro. Entonces, un número aumentado en otro y la suma de dos números significan lo mismo. Bien, continuamos con más ejemplos. La diferencia de dos números. Cuando hablamos de diferencia nos estamos refiriendo a una resta de dos números desconocidos. Esto lo podemos representar así, como A menos B. También aquí podemos describir esta misma operación de otra manera. Podemos decir un número disminuido en otro y significa lo mismo. También lo podemos escribir de esta manera. La parte mayor de A, si la menor, es B. Ahora, el cociente de dos números. Cociente significa división. Así que a la división la podemos representar de esta manera, como x entre y. También aquí hay varias formas de decir lo mismo. El cociente de dos números también lo podemos escribir como un número dividido entre otro. También x entre y es equivalente a escribirlo como x sobre y. Es lo mismo, estamos hablando de una división. Bien, ahora tres números enteros consecutivos. Recuerda que los números consecutivos son, por ejemplo, 4, 5 y 6. Son consecutivos. Solo que en este caso no sé cuáles son esos números consecutivos. Entonces, al primer número que no conozco lo puedo representar como z. Y el siguiente número, el que le sigue, sería z más 1. ¿Por qué? Porque recuerda que los números consecutivos van de 1 en 1. Si mi primer número fuera 4, el siguiente número es el 5. Para obtener el 5 le sumo un 1 al 4. Por eso, si mi primer número es z, el siguiente número es z más 1. Y el siguiente número sería z más 2. Ahora, el 25% del costo de un pantalón. Aquí estamos en pues un caso de porcentajes. No conocemos el costo del pantalón, así que podemos ponerlo como P. Y el 25% de esto es multiplicarlo por 0.25. Recuerda que el 25% representado en decimales es 0.25. Esto lo obtenemos simplemente dividiendo 25 entre 100. Es decir, esa es la otra manera de representar esto. 25 dividido entre 100 y multiplicado por P es lo mismo que tenemos arriba. Ahora, el área de un terreno cuadrado del lado L. Aquí estamos recurriendo también a conocimientos de geometría. Recordemos que el área de un cuadrado se calcula multiplicando lado por lado. Entonces, el área sería lo mismo que lado al cuadrado, ya que lado por lado es lo mismo que lado al cuadrado. Siguiente, la temperatura de la ciudad aumentó en 10 grados centígrados. Entonces, tenemos una temperatura que no conocemos y si aumentó es que le vamos a sumar 10. La temperatura de la ciudad aumentó en 10 grados centígrados. Tenemos otro caso. Las utilidades en una empresa si sus ingresos son I y sus costos C. Recordemos que utilidades se refiere a las ganancias netas de una empresa. Entonces, las utilidades de una empresa se pueden representar
restando los ingresos menos los costos. O sea, los ingresos pues es el dinero que recibe la empresa por la venta de sus productos, pero a eso le vamos a restar los costos o la inversión necesaria para poder fabricar esos productos. Entonces, la resta del dinero que recibe la empresa menos los costos o los gastos que requirió para fabricarlos nos dan las utilidades o ganancia de la empresa. Muy bien, entonces estos fueron algunos ejemplos relacionados con el lenguaje algebraico que vamos a utilizar en las desigualdades lineales. Entonces, no te pierdas el siguiente video.